el neoconstitucionalismo o sistema garantista en el plano del proceso penal ecuatoriano. Antes de ello debemos manifestar que existía la Inquisición. La Inquisición, todos sabemos, en materia penal, no existía respeto para los derechos humanos. No existía el tipo de pruebas, o mejor dicho, habían tipos de pruebas en el sentido de que, por ejemplo, la tasa legal, es decir, el testimonio de un varón pesaba más que el testimonio de una mujer. El testimonio de 10 personas pesaba más que el de 2 personas. Es decir, se denominaba el de la libre convicción, el de la tasa legal. Posteriormente vendría otro tipo de análisis de pruebas. A eso voy más adelante. Señores y señoras, colegas abogados, nuestro país adopta el neoconstitucionalismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial nace lo que se conoce el Estado Social del Derecho. Antes de ello estaba el Estado de Derecho. ¿Qué era el Estado de Derecho? En el materia penal es el que se sustentaba en el nullum crimen, nullum pena, sine lege, es decir, en el principio de legalidad que consiste y existe también en nuestra legislación ecuatoriana y en nuestra Constitución. Luego pasa al Estado Social de Derecho, en donde privilegia obviamente a los grupos humanos, al ser humano en general. Y indudablemente el tipo de pruebas adoptan las siguientes: la libre convicción, la tasa legal y por supuesto el de la sana crítica o valoración de las pruebas. En este estado de cosas, posteriormente, fundamentalmente Italia adopta el neoconstitucionalismo, o denominado también derechos y justicia, como nuestros asambleístas lo cambiaron en nuestra Constitución. ¿Qué es el neoconstitucionalismo? El neoconstitucionalismo es aquella nueva constitución que adopta derechos, libertades y garantías para los seres humanos dentro del proceso penal. Fundamentalmente los derechos individuales, de ahí que se conoce como el famoso bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales. Derechos fundamentales, al decir de Luigi Ferrajoli, son aquellos que están en la Constitución de la República del Ecuador. Luego de ello, fundamentalmente se resume el neoconstitucionalismo en dos cosas: el respeto a los derechos humanos, entre ellos el debido proceso, entre ellos las garantías judiciales y, por supuesto, el respeto a la dignidad humana. Frente a la neoinquisición en el proceso penal ecuatoriano, la neoinquisición en la práctica no es otra cosa más que tomar normas, tomar principios de la antigua Inquisición. En el neoconstitucionalismo las pruebas son legales o ilegales. No hay tipos de prueba. En la neoinquisición existen tipos de prueba. Le dan más valoración de la prueba, por ejemplo, al testimonio de un miembro de la fuerza pública que a un civil. Lastimosamente rige la neoinquisición en el sistema procesal penal ecuatoriano. El neoconstitucionalismo da todas las garantías. La neoinquisición no da ninguna garantía. Ejemplo: cuando hay los debates en el neoconstitucionalismo, se debe dar la garantía del tiempo suficiente para hacer el debate. En la neoinquisición de la fiscalía y de los juzgados, lastimosamente, se nos coarta ese tiempo y se nos limita un determinado minutos. Luego de ello debemos referirnos: ¿qué sistema vive en el plano penal? Vivimos el sistema acusatorio. ¿Cuál es el sistema acusatorio? En definitiva, el sistema acusatorio se resume en tres circunstancias. Es un sistema oral, es un sistema de derechos, de libertades, de justicia, de garantías judiciales. Es un sistema en donde las pruebas son aportadas fundamentalmente por fiscalía, pero son controladas y reguladas a través de los jueces. En cambio, el sistema neoinquisitivo, contrario al acusatorio, es aquel que no permite la valoración de las pruebas, es aquel que no permite la universalidad de las pruebas presentadas por las partes procesales, es aquel que afecta a los derechos humanos, es aquel que afecta a las garantías judiciales, es aquel que afecta el denominado debido proceso. El sistema acusatorio netamente se distingue por dos circunstancias, por dos principios fundamentales: el principio de la oralidad y el principio de la motivación o el principio de la argumentación jurídica. En este estado de cosas,
El sistema acusatorio no es otro que el que copia del sistema americano. A diferencia que allá tienen jurados, acá tenemos jueces pluripersonales para las resoluciones. El sistema garantista neoconstitucional nos lleva al sistema acusatorio y a su vez este nos lleva al del derecho penal mínimo. ¿Qué es el derecho penal mínimo? Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que vivimos un sistema de derecho penal mínimo. Así lo establece. ¿Qué es el sistema de derecho penal mínimo? No es otro que el que en última instancia tú debes llegar a un proceso penal. Debes agotar la mediación, el arbitraje, es decir, los MASC, los métodos alternativos de solución de conflicto para llegar a un proceso penal. Hay delitos de acción pública y delitos de acción privada. La usurpación, por ejemplo. Hay delitos de la calumnia, por ejemplo, la estafa. Y hay delitos de acción pública en las que necesariamente el fiscal toma las riendas. En todos ellos toma las riendas el fiscal, pero más en los delitos de acción pública como la violación, por ejemplo, el peculado, el enriquecimiento ilícito. El derecho penal mínimo favorece a las dos partes procesales porque evitan un conflicto personal, un conflicto de empresas, un conflicto universal entre las partes procesales y llegan a una solución amistosa, es decir, a ese primer derecho humano que es la paz. Conociendo este sistema, debemos manifestar que en resumen el proceso penal ecuatoriano en ideología, me refiero en ideología porque en la práctica es diferente, en ideología se debe respetar el debido proceso. Así lo establece el artículo 32 del Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 32, el debido proceso, se debe respetar las garantías judiciales, se debe respetar el plazo razonable. En este sentido, debemos referirnos fundamentalmente a los derechos. ¿Qué tipo de derechos en el proceso penal? Los derechos de las partes procesales, tanto la víctima cuanto el victimario. Las partes procesales gozan, también los testigos gozan de ciertos derechos. Pero debemos referirnos en el sistema acusatorio de derecho penal mínimo garantista neoconstitucional. Hay igualdad de derechos, derechos de mayoría, derechos de minoría. La igualdad de derechos se supone tienen las partes procesales. Pero ¿quiénes tienen más derechos en el actual sistema procesal penal ecuatoriano? Indudablemente tienen más derechos aquellos denominados grupos vulnerables, como son los adultos mayores, los niños, las mujeres embarazadas, los presos que hoy les han bautizado como PPLs. No comparto ese término, son los reclusos, los internos de las cárceles. Ellos tienen vulnerabilidad, es decir, tienen más derechos. También tienen más derechos las minorías. Llámense los grupos LGBT, llámense aquellos que no están en la misma capacidad física o intelectual de todos los seres humanos. Los adultos mayores, ellos gozan de mayores derechos. ¿Quiénes tienen menos derecho en la práctica en el país? Lastimosamente, menos derechos tienen los señores policías, menos derechos tienen los militares, menos derechos en la práctica me refiero, tienen los guías penitenciarios. ¿O es que acaso en las audiencias los colegas no me dejan mentir? Cuando ellos rinden su testimonio, su versión, prácticamente casi no los creen. La sociedad, inclusive los mismos abogados, se han dado el gusto de atropellar esos derechos de los miembros de la fuerza pública, sin darse cuenta que también son seres humanos y que gozan de todos los derechos. Aquí en el país a veces más goza de derechos humanos un delincuente, un violador, un presunto asaltante, que un miembro de la fuerza pública. Eso se llama neoinquisición en el proceso penal, frente al sistema acusatorio. ¿Y qué son aquellas libertades? En el país existen las libertades dentro del proceso penal. Cuando un abogado está en la disertación, en la audiencia, no comete delito de calumnia, de injuria, por supuesto, entonces no puede ser procesado por esas circunstancias. Pero sí tiene que buscar el primer derecho a un proceso penal, que es el derecho a la verdad. En este sentido debemos referirnos a las libertades. ¿Cuáles son esas libertades? Fundamentalmente las libertades de expresión, las libertades de culto, la libertad de transitar, la libertad de asociación. Hoy, por ejemplo, es totalmente legal el no poder transitar porque estamos en un estado de excepción. Esas libertades del Estado garantista acusatorio de derecho penal mínimo se limitan y se convierte en un Estado neoinquisitivo, y está bien en este estado de cosas.
pero no cuando el Ecuador vive la normalidad. Quienes tienen que regular los derechos, libertades y garantías son los señores jueces. Para los señores jueces hay una normativa internacional que se denomina Directrices para la Independencia de la Función Judicial. Me hago una pregunta, ojo, con excepción. ¿Son independientes, señores jueces, cuando juzgan casos de la política ecuatoriana? ¿Acaso, me pregunto, políticos ecuatorianos están juzgados por casos de corrupción? No, señores, ustedes en su mayoría no cumplen el principio de independencia de las Naciones Unidas. Se convierten en políticos más, en aprovechadores personales. Y me refiero también a quienes dirigen grupos de colegios de abogados como en Guayaquil y como en Quito. Se aprovecharon personalmente para sucumbir en el poder, para poner jueces en la Corte Constitucional, para aprovecharse del poder. Eso se llama neoinquisición, eso se llama violar las libertades, los derechos y las garantías. También quiero referirme fundamentalmente a los fiscales. ¿Qué ley rige para los fiscales? Simplemente las Naciones Unidas en las directrices para los fiscales establecen 3 principios fundamentales. Por favor, señores fiscales, el de objetividad, el de la búsqueda de la verdad o investigación integral de la verdad y por supuesto la independencia. Y el cuarto, que no se cumple en nuestro país, el respeto para los abogados en libre ejercicio, el respeto del sistema acusatorio y de derecho penal mínimo, porque ustedes en la fiscalía, no me refiero a todos, pero en su gran mayoría, piensan que la función del fiscal es acusar, acusar, acusar. Se olvidan de la objetividad, de los elementos de cargo y los elementos de descargo. Se olvidan de la universalidad de la prueba. Se olvidan del onus probandi. Se olvidan de que las partes procesales tienen derecho a pedir cualquier tipo de prueba. Claro, siempre que sea pertinente y que sea una prueba legal. Por eso, la neoinquisición está presente en la fiscalía. Sí, esa es la verdad. El día de hoy, por ejemplo, en este estado de excepción, hay fiscalías que están trabajando, que están laborando. Eso se llama violar los derechos, libertades y garantías de las partes procesales. ¿Qué abogado podemos ir a la fiscalía para hacer valer los derechos de nuestros clientes? Ninguno, porque no podemos salir, cometeríamos el delito del artículo de incumplimiento de decisiones judiciales, señora fiscal. Eso se llama inquisición o neoinquisición en la práctica. Y por último, ¿cuáles son esas libertades y derechos de los abogados en libre ejercicio? Señores abogados, hagamos valer nuestros derechos en este sistema acusatorio de derecho penal mínimo garantista neoconstitucional. Tenemos las Naciones Unidas, que son las directrices para los abogados. Ahí está absolutamente todos nuestros derechos. Nadie puede imputarnos ningún tipo de delitos. Ahí está el respeto que merecemos los abogados. No podemos ser procesados administrativamente por un consejo de la judicatura. Tenemos nosotros nuestra entidad, el Colegio de Abogados. ¿Por qué tenemos que ser perseguidos, juez y parte, por el consejo de la judicatura? Nunca más. Eso se llama neoinquisición frente al neoconstitucionalismo. Somos atropellados en nuestros derechos, pero ya basta. Posteriormente seguiremos en la lucha como lo hemos hecho. Y para último, para concluir, ¿en dónde está plasmado el neoconstitucionalismo? Está plasmado fundamentalmente en el artículo 1 del Código Integral Penal sobre los fines del proceso penal, que manifiesta que se harán respetar los instrumentos internacionales, la Constitución y este código. Está plasmado en el artículo 4 sobre dignidad y derechos humanos de las partes procesales, de las víctimas. Además, está plasmado en el artículo 5, ahí está el principio de legalidad, artículo numeral 1, el principio de inocencia, numeral 2, la oralidad, numeral 11. Está plasmado la motivación, todos aquellos principios y garantías judiciales. Dicho esto, debemos manifestar que nuestro país, hoy por hoy, siendo neoconstitucional o garantista, en teoría, indudablemente se sustenta en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en aquella supremacía
supraconstitucional cuando se refiere a los pactos internacionales de derechos humanos como el de 1966, la Declaración Universal de Derechos de 1948, el Pacto de San José de 1949, para las mujeres en no violencia, por ejemplo, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, la Convención del Niño para los niños, los múltiples instrumentos internacionales que esos son más aplicables que la Constitución de la República del Ecuador y tienen, por ser neoconstitucional el Ecuador, más valía, más supraconstitucionalidad, más allá de la ley. Inclusive la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 426, inciso tercero, ordena a los jueces que ni su ignorancia ni la falta de ley dejará de aplicar el principio pro hominem del artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, al regir ese principio pro hominem a favor del ser humano, de todos los seres humanos, da privilegio el neoconstitucionalismo a los derechos individuales por y sobre los derechos colectivos. Ciertos derechos los jueces tienen que ponderar, por eso en sus sentencias la ponderación, es decir, pesa más la libertad sexual o pesa más la libertad del individuo que comete ese delito. El juez tiene que ponderar en base de qué, de las garantías judiciales, tiene que ponderar en base de qué, de su sana crítica, tiene que ponderar en base de los derechos, libertades y garantías que otorga, en teoría me refiero a este sistema neoconstitucional. Los instrumentos tenemos, Constitución, Código Orgánico, y ojo, señores abogados, colegas, estudiantes de Derecho, apréndanse de memoria del artículo 1 al artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí está todo el neoconstitucionalismo, ahí está todo el sistema acusatorio, ahí se encuentran todo el derecho penal mínimo. Por ejemplo, el artículo 32 nos da la pauta que puede ser demandado el Estado y por ende con juicio de repetición en contra de fiscales, jueces, operadores de justicia, incluidos los abogados, cuando hay mala administración de justicia, cuando hay violación al debido proceso, cuando no hay las garantías judiciales, cuando se ha violado el plazo razonable. Por ejemplo, hay casos de plazo razonable que quieren sentenciar a los 3, 4, 5 años, cuando a la indagación previa ya ha pasado 2 años, la instrucción fiscal ha superado los 90 días, los 120 días. Ese plazo razonable, cuando hay violación del debido proceso, violación del neoconstitucionalismo, usted, amigo, puede demandar al Estado ecuatoriano aquí en el Ecuador y puede demandar ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese será motivo para otra disertación. En resumen, el neoconstitucionalismo es las garantías que tienen las partes procesales, las garantías que tienen los jueces, las garantías que tienen los fiscales, las garantías que tienen los ciudadanos y ciudadanas, las garantías que tenemos todos. ¿Qué es la neoinquisición? La violación de derechos humanos que tienen jueces, fiscales, operadores de justicia, abogados. Pesen ustedes cómo está funcionando en el Ecuador. O funciona la neoconstitucionalismo o funciona la neoinquisición, fundamentalmente de fiscalía en contra de todos los ciudadanos. Con esto hago un llamado a seguirnos preparando, estudiando día a día. Aprovechemos este tiempo. No sin antes concluir diciendo lo siguiente. Siempre hay que dar gracias de todo. ¿Por qué no dar gracias a este tiempo que permanecemos en la casa? Cuando se nos olvidó que tenemos una cónyuge, cuando se ha olvidado que tenemos hijos, que tenemos padres, que tenemos hermanos, que tenemos familia que sí nos quiere, que sí nos respeta. Hemos dado privilegio a la discoteca, a la fase mundana. Hemos dado privilegio a estar en una universidad los días sábados, por ejemplo, domingos estudiando, y hemos descuidado nuestra familia. Menos mal hoy en estos días aprovechamos y aprovechemos a la familia. Porque cuando ya no está tu padre, no está tu madre, tu hijo, tu hermano, ahí es en donde te llega el corazón. Y por más hombre que seas, vas a echar una lágrima y le vas a hacer falta. Un llamado a todos ustedes, que nos abracemos, nos demos ese abrazo. Primero la familia, luego todos nuestros hermanos. Y seamos solidarios entre nosotros. Que esto sirva para cambiar a jueces, señores que tengan corazón, a fiscales que hagan bien las cosas. Y a nosotros los abogados también, que hagamos muy bien las cosas. Ese llamado y por supuesto, shalom a todos ustedes.